la tiene familia, estamos platicando acerca de la presión alta, la hipertensión y qué relación directa tiene con la ansiedad, incluso también con el estrés o con la depresión. Es algo que debemos de darle bastante ojo, dicen que es la enfermedad del siglo XXI y el día de hoy el doctor Obed Peña nos acompaña para platicar todos los detalles al respecto. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Doc, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un gusto, gracias por la oportunidad de estar aquí. No te debes enfermar del nervio, ¿eh? No, lo he hecho yo. De la hipertensión. Yo ahorita me da corazón, hipertensión ahorita con este estrés, pero sí, muchas gracias por la invitación. Así que sí, pues vamos a intentar explicar un poquito de este tema. Gracias, doctor. Sabemos que esto de las cuestiones emocionales sí afectan, pero ¿qué tanto afectan? Es lo que queremos saber. Mira, Sergio, verás, usualmente cuando nosotros tenemos alguna cuestión emocional estresante, ansiedad o demás, hay ciertas hormonas que son liberadas por el cuerpo de manera natural, como lo es la adrenalina y el cortisol. Lo que hacen esas hormonas es prepararnos para una situación en la cual deberíamos, por ejemplo, correr o hacer algo diferente, ¿sale? Como son las hormonas de la urgencia, vamos a decirlo. Esas hormonas lo que hacen con los vasos sanguíneos, diríamos como una manguera. Una manguera cuando en la porción distal de la manguera tapas la mitad de la manguera y sale con más fuerza el agua. Es lo mismo que pasa con los vasos sanguíneos al momento de que estas hormonas están activas. Y eso es lo que usualmente pasa en un contexto de algún tipo de estrés, ansiedad, pero hasta que ese estrés se supone, se limita y pues ya empezamos a estar un poquito más tranquilos. Bien. ¿Cuándo se gira lo negativo, doctor? Porque vemos que, bueno, puede aparecer, sí, cuando nos sentimos en nervios, cuando vamos a hacer, no sé, algo que nos genera esta adrenalina, pero cuando estamos en nuestro hogar tranquilitos y de repente nos estresamos, ¿qué sucede en nuestro cuerpo que se gira este entorno negativo? Fíjate que es muy importante, porque usualmente todas las personas tenemos cierto nivel y tolerancia a ciertos factores estresantes. Si bien la presión puede mantenerse elevada cuando tengamos esos picos de estrés, de ansiedad o alguna situación que nos incomoda como una mala noticia, eso es normal tener ese tipo de presión elevada porque el cuerpo está preparándose para afrontar este tipo de situación. Es una manera de decir voy a responder. El detalle pasa cuando nosotros no tenemos estos estímulos y el cuerpo continúa con esta presión elevada y eso lo hace de manera constante y el cuerpo pues empieza a adaptarse y acostumbrarse a tener la presión elevada sin estos estímulos que la desencadenan, como es el estrés y la ansiedad. Ahora bien, ante una emoción, digamos, las cosas negativas siempre afectan al mal, pero hay cosas también que son positivas. Una emoción, te ganas la lotería, no sé, tener una buena noticia, eso te excita también. ¿También afecta? Por supuesto, porque de la misma manera que las emociones positivas y negativas generan una respuesta normal en el cuerpo, como excitabilidad, estar emocionado, querer correr, hacer algún tipo de actividad, el cuerpo se prepara para tener ese tipo de presión en ese momento. Lo anormal, Sergio, sería que nuestra presión siempre estuviera como si nos hubiéramos ganado la lotería. Ojalá siempre nos la ganáramos, pero la presión que se mantuviera dentro de lo que cabe normal. Entonces, al final de cuentas, es una manera en la cual la presión se mantiene con los estímulos. Si esta se mantiene elevada sin los estímulos, es cuando ya nos empieza a generar ciertas dudas de qué tanto el cuerpo ya se está acostumbrando a tener la presión elevada y eso es peligroso o simplemente es una respuesta por el estímulo que estamos teniendo. Bien, doctor, también preguntarle si hay alguna relación directa con la herencia de la hipertensión, es decir, también si hay alguna edad en específico, por ejemplo, si mi mamá padece de hipertensión, yo también en algún punto debo de estarme cuidando por este mismo detalle. Por supuesto, de hecho, las personas tienen diferentes factores y hay muchas personas que están en una forma vulnerable para tener la presión arterial elevada. Por ejemplo, las personas que ya cuentan con antecedentes familiares, antecedentes genéticos, personas, ¿qué les cuento? Que tal vez trabajan en la televisión y tienen un estilo de vida con bueno, que les exigen tener ciertos resultados, ciertos horarios. A su vez, personas que tienen sobrepeso o no pueden o no tienen la capacidad o el tiempo para hacer actividades físicas como ejercicio, ahorita podríamos hablar un poquito de ejercicio, o personas que están acostumbradas a cierto tipo de estrés, pero que deciden bajárselo con situaciones como, por ejemplo, alcohol, tabaco, o inclusive no dormir bien porque sienten que deberían no dormir porque tienen que trabajar más horas. Entonces, todos esos son factores que a una persona los pueden hacer más propensos a tener la presión elevada por más tiempo.
Vaya. Bien, ahora, digo, estamos, como decía el ejemplo que decía Siri, que de repente estás en casita y estás tranquilo y ya sabes, la cara loca, la casa en la cabeza empieza a darte vueltas, empieza a traicionar, tiene una gotera, la gotera le haces inundación en tu casa y empiezas con ese estrés, con esa ansiedad. ¿Cómo controlar, cómo calmar esas cosas, sí, que sabemos que afecta al corazón? ¿O cómo engaño al corazón? A ver, cariño, tranquilo, ayudarnos no pasa a nada. regularnos. Exactamente, para que la presión poderla bajar. Fíjate, Sergio, que es una pregunta bastante interesante porque, digamos, mira, lo primero, tenemos que saber si de verdad lo que tenemos no es una hipertensión que ya está crónica en el cuerpo, que lleva mucho tiempo, o si simplemente es el estímulo que estamos recibiendo por el estrés, la ansiedad de la gotera y demás. Entonces, partiendo de eso, lo más importante es entender que, por ejemplo, si hablamos de estrés, que el estrés es normal. No habla de debilidad, no habla de que nosotros somos unas personas que no podemos tener un trabajo que nos exija mucho. A su vez, tenemos que entender que hay ciertas actividades que nosotros realizamos o se nos exigen que hagamos que probablemente nos van a generar ese estrés. Lo más importante siempre será la salud primero. Hay pláticas complicadas que tenemos que hacer, como por ejemplo el hecho de saber poner límites hasta cuándo algo es normal, en nuestro trabajo, en la gotera o en cualquier situación estresante. Lo más importante siempre va a ser diferenciar si es una hipertensión reactiva, que ese sería el tema asociado a que las emociones juegan un papel importante en la presión, o una hipertensión ya establecida. ¿Qué podemos hacer a veces para engañar el cuerpo? Bueno, primero que nada, tendríamos que asegurarnos que no sea una hipertensión establecida, porque probablemente no va a funcionar tanto. Pero si no es una hipertensión establecida y es una hipertensión reactiva, como es la situación que estamos comentando, hay ciertas técnicas estudiadas con evidencia que se llama la respiración 4-7-8, que es una manera en la que el cuerpo engaña al sistema, bueno, no lo engaña, pues, pero activa el sistema parasimpático, que es la porción del cuerpo que nos ayuda a detener los estímulos en exceso. ¿Cómo se hace esto? Sencillo. Respiramos hondo por 4 segundos. Lo dejamos dentro por 7 segundos y estamos... Ok, 7 segundos. 7 segundos y posteriormente exhalamos lento con 8 segundos. Eso durante 2 minutos nos va a activar en el sistema nervioso ese sistema que nos ayuda a detenernos. Esa hiperexcitabilidad que pues, está desregulada por estas emociones que estamos sintiendo. Y hay que contarle bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Cuéntelo con Mississippi y todo. Despacitos, un Mississippi, 2 Mississippis, claro. Excelente, pues ya nos está contando también algunas estrategias del doctor, pero una vez siendo diagnosticados con hipertensión, doctor, hay personas a las que, pues, sin duda alguna se les da un medicamento, se les receta un medicamento. Nos dicen por aquí, gracias a todas las personas que se comienzan a comunicar con nosotros, déjenos sus dudas a través del código QR o comuníquense a través de nuestro teléfono. Nos dicen, ¿una persona hipertensa puede hacerse resistente a algún medicamento para la presión, doctor? Por supuesto. De antemano hay que entender que el medicamento es una línea de toda la amplia gama de tratamientos que hay para la hipertensión. De hecho, el primer paso en la escala terapéutica es dieta, ejercicios y cambios en el estilo de vida, asociados a terapias farmacológicas. Si nosotros, para empezar, no tenemos la base, que es el cambio en el estilo de vida, es difícil que los antihipertensivos nos ayuden. Claro que nos ayudan y nos ayudan de una sobremanera, pero el detalle es que si nosotros perpetuamos este estrés, estos factores de riesgo que se asocian a perpetuarla, pues nos vamos a hacer ciertamente resistentes y es cuando empezamos a tener una terapia adicional. Entonces, es muy importante, sí, si nos hacemos resistentes, pero también es muy importante no solamente concentrarse, porque a veces creemos que solamente es tomarse una pastilla mágica, exactamente. No. Exacto. Y no, en realidad son muchos otros factores que debemos de controlar y pues no hay medicina más barata y más accesible y de mejor manera que los cambios en los hábitos, al final de cuentas. Perfecto, hablando de hábitos, dicen por acá, hola, buenos días, su servidor Fernando, 63 años. Gracias, Fernando, un gusto. Yo padezco de presión alta, hago ejercicio en gimnasio para mejorar mi salud, pero ¿qué cuidados debo tener en cuanto a mi frecuencia cardíaca mientras hago ejercicio? Ah, bien. Muy bien, Fernando, ¿verdad? Se me hace una buena pregunta, ¿eh? Es excelente pregunta. Digamos que nosotros tenemos un rango de frecuencia en el cual nuestro corazón puede
estar sin ningún compromiso, que usualmente es un 220 menos nuestra edad. Ese sería como el rango máximo que podría llegar nuestro corazoncito. La situación obviamente es que depende mucho del ejercicio, depende de qué tipo de ejercicio, porque en función a lo que nuestro cuerpo le pide a la actividad, el cuerpo va a responder. Eso es porción de la reactividad. Claro. Digamos que no es lo mismo tener un ejercicio de levantamiento de pesas muy fuerte que nos pide al cuerpo una descarga muy fuerte de fuerza y de liberación de muchas hormonas para poder levantar ese peso, a un ejercicio constante que no le genera tanto estrés a nivel cardiovascular. Bien. Si hablamos de recomendaciones de ejercicio, yo sé que Fernando habla sobre el enfoque en levantar pesas, que esa fue la pregunta, claro. Casi, bueno, sí está descrito, por supuesto que cualquier actividad física es buena, pero las mejores actividades físicas para tener una buena salud cardiovascular es las actividades que no generan tanto impacto durante un tiempo considerable, como por ejemplo el ejercicio cardiovascular, como puede ser caminar inclusive, ni siquiera vamos a hablar de ejercicio de alto impacto, caminar media hora al día, si es posible nadar, si es posible simplemente hacer en una caminadora 20, 30 minutos, eso cambia totalmente. Son diferentes ejercicios y el cuerpo son diferentes respuestas, pero lo que está estudiado que nos ayuda a tener una mejor salud cardiovascular es los ejercicios durante un periodo de tiempo, 30 a 45 minutos, que no le exijamos tanto al corazón, porque bueno, luego le exigimos de más y luego podemos tener ciertos problemitas. Esto es a lo que se refiere él. Digo, también hay pruebas que te dicen la resistencia que tiene tu corazón, ¿no? En cuanto a condición física, por ejemplo, pruebas de resistencia que se dicen, ¿no? Claro que sí. Las pruebas de resistencia en realidad se utilizan para saber el estado cardiovascular que tenemos, para ver qué tanto tipo de estrés puede aguantar nuestro corazón, hablando efectivamente de un estrés físico, porque hay pruebas cardiovasculares que se utilizan a personas en caminadoras para ver cómo esas personas responden al ejercicio o inclusive cuando no pueden caminar con medicamentos. ¿Eso se lo recomendarías a Fernando? Yo creo que sin duda Fernando, bajo esa situación, bajo la edad y bajo la propensión de que tiene una duda, sin duda yo creo que estaría excelente la valoración al final de cuentas con un médico para responder más preguntas. Yo sin duda yo creo que Fernando, si está haciendo ejercicio en este momento, probablemente es muy consciente, y eso es lo más importante, concientizar a las personas de los cambios que podemos tener con las presiones y cómo esas presiones a través del tiempo pueden lastimar más órganos. A Fernando sin duda yo le recomendaría que acompañe el ejercicio anaeróbico con un ejercicio aeróbico, 25 30 minutos una caminadora, tal vez cada 2 o 3 días, y eso sin lugar a duda mejoraría su salud cardiovascular. Perfecto. Bien, doctor. Por aquí también hay otra paciente que nos dice: mi mamá normalmente era hipertensa, pero la última vez a mi mamá se le bajó la presión y su frecuencia cardíaca era menos de 60 en conjunto con la diabetes. Mi mamá siempre se tomaba su medicamento de la presión, pero hace 3 meses la tuvimos que llevar al hospital y después la canalizaron. Le iban a poner un marcapasos. Mi mamá, por desgracia, ya no aguantó y se fue. No sabíamos si era estrés o ansiedad, porque también tenía esos síntomas como algo que sentía que la presionaban entre la boca del estómago y el pecho. Se quejaba mucho de dolor en el cuello y en los pies, y al final mi mamá sudaba frío y ella sentía calor por dentro y también le provocaba vómito. Lo sentimos mucho por esta noticia, pero de igual manera platíquenos qué es lo que llega a pasar en nosotros, tanto la presión alta como la presión baja, y qué consecuencias trae también como este caso. Bueno, pues obviamente una sensibilidad para ese tipo de pérdidas. Obviamente es un caso bastante complicado porque hablamos de una persona con diferentes patologías que pues desgraciadamente impactan a la salud cardiovascular. Él comenta diabetes. Diabetes es una de las principales asociaciones con eventos cardiovasculares mayores, a su vez que la hipertensión. Y comenta que la presión llegó a estar baja y la frecuencia cardíaca estaba baja. Desgraciadamente podríamos estar hablando de que su madre llegó a presentar ciertos tipos de enfermedades cardiovasculares con infartos de repetición. Probablemente, obviamente es un caso muy complicado, no tengo la información suficiente, pero sin duda alguna es algo muy importante el hecho de ver las presiones. Si alguien tiene un medicamento de la presión y de repente se le baja demasiado y perpetúa, lo más normal no es quitar el medicamento, es quitar el medicamento y buscar la causa, porque al final de cuentas estamos viendo un cambio en cómo se está comportando el cuerpo. Probablemente tenía alguna complicación con otro tipo de proceso asociado a presión, con diabetes, algún proceso infeccioso, y desgraciadamente se ameritó el cambio para un marcapasos. Probablemente inclusive ya tenía ciertas complicaciones
a nivel estructural de su corazón, que eso es algo bastante habitual en personas, porque digamos, uno se acostumbra, el corazón, perdón, se acostumbra a tener la presión elevada, entonces el cuerpo dice, bueno, esta es mi presión normal, lo identifica como la presión normal, ¿y qué es lo que hace? Pues empieza a modificar el tamaño del corazón, claro. la manera en la que se mueve el corazón, para aguantar esas presiones y que no le genere un cargo extra a la persona. El cuerpo, como máquina perfecta, intenta habituarse a eso, pero lo normal es que eso pues, no debería de suceder. Doctor, digo, hay muchísimas preguntas que van a quedar al aire. Obviamente, bueno, un momento más vas a dar tus datos, pero ¿con qué quieres concluir ahorita el tema? Muchas gracias, Sergio. Fíjate que lo que quisiera concluir es que obviamente el estrés, la ansiedad, son factores que obviamente pueden desregular la manera en la que se encuentra la presión y la puede elevar. Y eso es algo natural y es algo completamente entendible. Una mala noticia, la pérdida de un familiar, inclusive yo en este momento, al momento de venir con ustedes, o yo cuando voy a dar una mala noticia, es un estrés emocional que genera una carga en mi cuerpo. Y lo normal sería que yo me hipertensara un poco. Lo anormal sería que cuando yo no tenga un estímulo, esa presión continuara elevada. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera recomendar? Cualquier persona arriba de 40 años que tenga algún factor de riesgo cardiovascular, genético, como la presión, como la diabetes, debería tomarse su presión por lo menos cada 6 meses. ¿Y cómo tomársela? Eso es muy importante. En el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, sin estrés, que no le podamos echar la culpa a algo extra que porque tengamos esa presión elevada. Y a veces es muy complicado y se necesitan ciertas herramientas como un mapa o una presión, pero eso es algo que un doctor en una consulta se los podría decir. Pero ¿qué es lo que yo quisiera que se quedara como mensaje? Que obviamente el estrés y la ansiedad no es un signo de debilidad, es algo que es reactivo a nuestro cuerpo, pero si nosotros notamos que nuestra presión continúa elevada sin esos estímulos, consideraría apropiado la visita a un médico para valorar el hecho de que no es una hipertensión por reactividad, sino que es una hipertensión ya establecida, identificarla para no tener eventos cardiovasculares mayores y pues complicaciones como las que nos comentaron en el comentario de nuestro querido escucha. Muchas gracias, doctor. Gracias también por todo su conocimiento y aquí siempre hacemos la invitación a acudir con profesionales, a acudir con especialistas, a donde lo pudieran contactar. Cuéntenos. Bueno, tengo mi consultorio en el Valle Real San José. Estoy también en San Francisco de Asís y mi teléfono personal pues, de consulta es para el 667-105-9574. Y pues estamos a la disposición ¿Redes de ayudar. sociales manejas también? ¿Alguna red social? Sí, es Obed, mi nombre, OBED, PEP 26. Obed, y ese es PEP mi 26. Digo, vamos a pedir a toda la gente que nos haga el favor de comunicarse, que no alcanzamos a leer sus preguntas. Están muy buenas preguntas. Claro. Nos hagan el favor de hacérselas llegar a usted en las redes sociales o al teléfono que nos dijo. Y él con gusto, ya lo estoy comprometiendo, pero vas a contestar. Claro. Vamos a intentar contestar en el transcurso del día. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Chiri. Muchas gracias, Sergio. El teléfono también saca eso, apuntarlo, no se preocupe, Pina lo tiene, marque la Pina y también Pina se lo puede proporcionar. Grandes especialistas esta mañana. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Seguimos ¿Cómo con estás, más. Sergio? Muchas gracias, Chiri. Muchísimas gracias.